Amén. Buenas noches. Dios te bendiga. Good evening. May the Lord bless you. You are not alone. Ustedes no están solos. You're not alone. Usted no está solo. You are never alone. Usted nunca está solo. You know, for most people, I think the greatest difficulty of this pandemic has not been related to health. ¿Sabe usted que para la mayoría de la gente la situación esta de la pandemia, la dificultad más grande no ha sido relacionada con salud? For most people, the difficulty has been the isolation. Para la mayoría de la gente la dificultad ha sido el estar alejado de los demás. That's not how we're made. Esa no es la forma en la que nosotros fuimos creados. God designed us to be with people. Dios nos diseñó para estar con otras personas. And life is at its best when we are together. Y la vida es lo mejor cuando estamos juntos. Even without a pandemic, people struggle with feeling alone. Y aún sin tener una pandemia, la gente lucha con el hecho de estar sola. We feel alone because no one knows our struggles. Nosotros nos sentimos solos porque nadie conoce nuestras luchas. Sometimes we feel alone because we have failed. A veces nos sentimos solos porque hemos fallado. It's possible to feel alone if you don't speak the language Es posible sentirse solo si usted no habla el idioma or if you don't know anyone. o si no conoce a nadie. Tonight we want to look at how God provides for us if we are willing to receive it. Hoy vamos a hablar de cómo Dios nos puede proveer si nosotros estamos deseosos de recibir eso. We look at the life of Paul. When we meet him in Acts chapter 17, he had just said goodbye to his friends. En Hechos 17 vemos como Pablo acaba de despedirse de sus amigos. Paul sent Timothy to Thessalonica. He sent Silas to Macedonia. Pablo envió a Timoteo a Tesalónica y a Silas a Macedonia. And he was about to leave Athens, where he had been rejected, and go to another Greek city where he knew no one. Y él estaba a punto de irse de Atenas, donde él había sido rechazado, y se iba a ir a un lugar donde nadie lo conocía. He was going there alone. Y él se iba para ese lugar solo. And he was taking a message that was not very popular in Greece. Y él estaba por llevar un mensaje que no era muy popular en Grecia. In fact, a los griegos, perdón. Those griegos. Everywhere he went, he was even rejected by his own people, the Jews. Y a cualquier lugar donde él iba, él era rechazado por su propia gente, por los judíos. So our story picks up in Acts chapter 18, verse 1. Y entonces nuestra historia inicia en Hechos 18:1. After this, Paul left Athens and went to Corinth. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Now, to understand what he was feeling, the book of Acts doesn't really tell us how he was feeling about that. Y entonces para entender cómo él se sentía, pues el libro de los Hechos no nos dice claramente cómo él se sentía. But Paul told us himself how he felt when he wrote his letter to the Corinthians. Pero cuando Pablo escribió su carta a los Corintios, él nos dijo, él mismo, cómo se sentía. 1 Corinthians 2:3. En Primera de Corintios 2:3. I came to you in weakness with great fear and trembling. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Now we can assume that was wrapped up in his humility and the greatness of his task. Y entonces podemos pensar que él lo dijo de una manera muy humilde mientras hacía su tarea. But let's not forget that he was traveling alone. Pero no olvidemos que él estaba viajando solo. And everywhere he went, he was met with violent opposition. Y en cualquier lugar a donde él llegaba, él estaba enfrentando una oposición violenta. And the city of Corinth was well known for its wickedness. Y la ciudad de Corinto era bien conocida por su maldad. There were two sources of wickedness in Corinth. Habían dos fuentes de maldad en Corinto.
One was because it was a city of transit. People from all over the world would pass through there. Una era que era una ciudad de tránsito, gente de todo el mundo pasaba por ahí. The other was it was the center of worship for the goddess Aphrodite. La otra era que era el centro de adoración de la diosa Afrodita. Now, I've been to Corinth, and it's a very impressive city. Y les cuento, yo he estado en Corinto y es una ciudad muy impresionante. The ruins of the city go on for quite a while. Las ruinas son muy grandes, se extienden por mucho espacio. But above the city, a giant mountain shoots out of nowhere. Pero en el centro de la ciudad sobresale una montaña. Es como si saliera de un momento a otro. It's called the Acrocorinth. Y se llama el Acrocorinto. And on top of that is the temple for Aphrodite. Y encima de este monte está el templo de Afrodita. Historians tell us there were 1,000 temple prostitutes. Y la historia nos dice que había más de 1,000 prostitutas en ese lugar. So if you wanted to worship Aphrodite, you went to see one of her prostitutes. Y entonces si usted era una persona que quería adorar a Afrodita, obviamente iba a ver alguna de sus prostitutas. So you can imagine how the righteous Paul is going to fit in well. Y se puede imaginar usted que también iba a calzar Pablo, que era un hombre recto, en ese lugar. So when he says he went in with fear and trembling, I think the feeling of aloneness was intense. Y pienso que cuando él decía que tenía temor y temblor y entraba a ese lugar con temor y temblor, él también sentía o tenía un sentimiento de soledad. But Paul was about to find out he was never alone. Pero Pablo se iba a dar cuenta muy pronto que él nunca iba a estar solo. God has many people. Porque Dios tiene mucha gente. The first thing we see is that God has people at work. La primera cosa que vamos a decir es que Dios tiene mucha gente que está trabajando. Acts 18 verses 2 through 4. Veamos Hechos 18, versículos 2 al 4. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all Jews to leave Rome. Paul went to see them, and because he was a tent maker, as they were, he stayed and worked with them. Every Sabbath he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Now imagine Paul's surprise. Imagínese a Pablo sorprendido. In Corinth he finds a Jewish man and wife. En Corinto se encuentra a un hombre y a una mujer y su esposa que eran judíos, who do the same exact work that he does. que tienen el mismo oficio que Pablo hacía, But it gets even better than that. pero todavía mejora la situación. It says they were there because they'd been kicked out of Italy. Dice que ellos estaban ahí porque ellos habían sido sacados de Italia. The Emperor Claudius had forced all Jews to leave Rome, and this was the reason they left. El emperador Claudio había obligado a todos los judíos a salir de ese lugar y por eso ellos se habían ido de ahí. But when we dig down in the history, it gets really interesting. Pero cuando nosotros investigamos más a fondo, esto se convierte en algo más interesante. Why did the emperor throw the Jews out of Rome? ¿Por qué fue que el emperador sacó a los judíos de Roma? Well, it seems like that among the Jews there arose a major conflict. Parecía ser que en medio de los judíos había aparecido un conflicto grande, muy grande. Among the Jews there were a sect of Jews that started worshiping another god. Pareció que en medio de los judíos había sobresalido una secta de judíos que empezaron a adorar a otro Dios. And they were going into the synagogues and they were teaching about this God,
And the religious leaders were getting upset and they were arguing. Y en medio de estos judíos, ellos iban a la sinagoga y adoraban a este Dios, y entonces los estudiosos de las escrituras se empezaron a enojar entre ellos. Claudius he didn't want to deal with this conflict, so he threw everybody out of town. Y entonces, como Claudio no quería lidiar con este conflicto, él dijo, no, los saco a todos de acá. One of the historians at the time wrote down a minor little detail that's very interesting. Uno de los historiadores de este tiempo escribió algo sobre esta situación. He said that the conflict between the Jews was over Christus. Decían que el problema, el conflicto entre los judíos tenía que ver con alguien que se llamaba Crestos. Now, Christus is a name we don't know in history. Este es un nombre que nosotros no conocemos en la historia, But it's only one letter different than Christus. pero tiene solo una letra de diferencia con la palabra Cristo, Which was the Latin name for Jesus. que era la palabra latina, en latín, para Jesús. So the gospel had gotten to Rome before Paul got there. Entonces resulta que el evangelio había llegado a Roma mucho antes de que Pablo llegara a Roma. And it seems likely that this man and wife had something to do with it. Y al parecer este hombre y esta mujer, esposo y esposa, tenían algo que ver con esta situación. We never read about Paul sharing the gospel with Aquila and Priscilla. Nunca vemos en la palabra que se hable de que Pablo compartió el evangelio de Cristo con este hombre y esta mujer. I believe it's because they already knew him. Yo creo que fue porque ellos ya conocían a Jesús. So Paul came from a foreign city to another foreign city. Entonces Pablo salió de una ciudad extranjera hacia otra ciudad extranjera. And he came alone, but he found some new friends. Llegó solo, pero encontró nuevos amigos. They were Jews, Eran judíos, they were tent makers, también hacían tiendas igual que Pablo, they were Christians. y eran cristianos. Paul was not alone. Pablo no estaba solo. You know, it's a beautiful thing when we find friends at work. Saben, es algo muy hermoso cuando encontramos amigos dentro de nuestro lugar de trabajo. I have a friend who recently started what we call business as missions. Yo tengo un amigo que recientemente empezó algo que llamamos negocio dentro de las misiones. He's down in Jaco and he opened up a business doing regular business work. Él en Jacó inició un negocio y estaba haciendo trabajo regular de negocios. And he had to hire a bunch of people. Some of them happened to be Christians, but many weren't. Y él contrató un grupo de personas, algunos resultaron ser cristianos, pero muchos de ellos no lo eran. But he used the opportunity to fellowship with the Christians and to share his faith with the non-Christians. Pero él aprovechó la oportunidad de tener pues amistad con los cristianos, pero también de compartir su fe con aquellos que no eran cristianos. As believers, we have to recognize given the amount of time we spend at work, how important it is that we be people of faith at work. Y como cristianos tenemos que reconocer la importancia de ver a aquellas personas que tienen la misma fe dentro de nuestro lugar de trabajo. Before he died, Billy Graham said he believed the next great move in Christianity would be in the workplace. Antes de morir, Billy Graham dijo que él creía que el próximo movimiento cristiano se iba a dar dentro de los lugares de trabajo. But God also has people in ministry. Pero Dios también tiene gente dentro del ministerio. Look at verses 5 and 6 of Acts 18. Veamos los versículos 5 al 6 dentro de Hechos 18. When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Messiah. But when they opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, "Your blood be on your own heads. I am innocent of it. From now on I will go to the Gentiles." Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. See, now when Paul's friends in ministry, Silas and Timothy, arrived, they arrived just in time. Veamos, los amigos de Pablo, que eran Timoteo y Silas, llegaron al lugar en el momento preciso. Because they came with money. Porque ellos venían con dinero. And this allowed Paul to set aside the tent making so he could focus exclusively on sharing his faith. Entonces esto le permitió a Pablo poner a un lado su negocio de hacer tiendas y enfocarse directamente en hablar de su fe. It takes money to make things happen in this world. Se necesita dinero para hacer que las cosas funcionen en este mundo. When Paul didn't have any, he worked. Cuando Pablo no tenía nada de dinero, ¿qué hizo? Trabajar. But every hour he was tanning leather and making tents was an hour lost to sharing the gospel. Pero cada hora en la que él pasaba listando el cuero y haciendo una tienda era una hora que se perdía dentro del trabajo para Dios. So the monetary gift with Silas and Timothy arrived just in time so Paul could work completely in the ministry. Entonces el regalo monetario que trajeron Timoteo y Silas llegó en el momento justo para que Pablo pudiera dedicarse al ministerio. That was a relief to him financially. Fue una tranquilidad financieramente para él. It was a comfort to have his friends with him. Fue también de mucha comodidad el tener a sus amigos cerca de él. And it gave him a sense of confidence or boldness in ministry. Y le dio un sentido de confianza y de fuerza dentro de su ministerio. Because verse 6 tells us when he encountered opposition, he handled it with great boldness. Porque el versículo 6 nos dice que cuando él enfrentó a la oposición, él la encontró y se encontró con ella con mucha valentía. It says he shook out his clothes. Dice que él se sacudió la ropa. You know, he took off his outer tunic and he shook it to get all of the dust out of it. Dice que él se quitó lo que andaba encima y lo sacudió, le quitó el polvo. Symbolically, we see the same thing of tapping the shoes. I don't want any of the dust of this place on my shoes. Es simbólico, es algo simbólico. Es como decir, me voy a sacudir los pies para entrar a este lugar. It means if you're going to reject the truth, the responsibility is now on you. Significa, ok, si usted va a rechazar la verdad, entonces la culpa va a caer sobre usted mismo. And people can take offense at that. Y la gente podía ofenderse con eso. And in this day that Paul lived in, when people got angry, they got violent. Y en este tiempo, cuando Pablo estaba en este lugar, si la gente se enojaba, se volvía violenta. I think that because Paul's friends in ministry were there, he had that extra strength, that courage. Creo que Pablo sintió que si sus amigos estaban ahí, sus compañeros de ministerio estaban ahí, él podía tener más fuerza. And when those religious Jews were rejecting the message, he turned to the Gentiles. Y entonces cuando esos conocedores de la escritura, que eran judíos, rechazaron la verdad, entonces Pablo se volvió hacia los gentiles, hacia los no judíos. So we see God has people at work. Entonces, Dios tiene gente que trabaja. God has people in ministry. Y Dios tiene gente también en nuestro ministerio, en nuestro trabajo y ministerio. And God even has people next door. Y Dios también tiene gente que está a nuestro lado. Look at verses 7 and 8. Veamos en los versículos 7 y 8. Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titius Justus, a worshiper of God. Crispus, the synagogue leader, and his entire household believed in the Lord, and many of the Corinthians who heard Paul believed and were baptized. Dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno de ellos llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Now, we have to put this in a context that makes sense. Ok, vamos a poner esto en un contexto que tenga sentido. Okay, so Paul was being kicked out of the synagogue.
Ahora, Pablo estaba siendo echado de la sinagoga. In a city like Corinth, there was probably only one. Y en una ciudad como Corinto es probable que hubiera solo una. That's like you or me being kicked out of the church. Es como si a usted o a mí lo sacaran, lo tiraran afuera de la iglesia. If we tell Oldemar, you're no longer welcome here. Si usted le dice a Oldemar, usted ya no es bienvenido aquí. The feeling of aloneness comes back strong. El sentimiento de soledad inmediatamente le golpea a usted. The pain of rejection. El dolor del rechazo. So Paul literally went to the house next door. Entonces, literalmente, Pablo se fue a la casa que estaba al lado. That would be like Oldemar walking out the door, crossing the street, and starting a church right there. Es como que Oldemar cruza entonces la calle y entonces al frente de la iglesia construye una iglesia, ponga una iglesia. And God had already planned for this. Y Dios ya había planeado esto. 7 says he went to the house of Titius Justus. Dice el versículo 7 que él fue a la casa del hombre que se llamaba Justo. That's a Gentile name. Es un nombre, este nombre era un nombre de un gentil, de un no judío. And it says he was already a worshiper of God. Y dice que ya él era un adorador de Dios. So he wasn't accepted in the Jewish synagogue, he walked over to the Gentile house. Y entonces como Pablo no fue aceptado en la casa de Dios, en la sinagoga, entonces fue a la casa de un no judío, de un gentil. God has people everywhere. Dios tiene gente en todo lado. It even says in verse 8 that Crispus, the synagogue leader, and his entire household believed. Y dice que hasta Crispo, el principal de la sinagoga, y toda su casa creyeron. So when Paul is kicked out, the leader of the synagogue grabs his family by the hand and follows Paul across the street. Entonces dice que cuando esto sucedió, cuando sacaron a Pablo, el líder de la sinagoga se paró, agarró a su familia y cruzó la calle detrás de él. We can look over at one of Paul's letters and get even more detail. Podemos ver una de las cartas de Pablo y tener más detalles sobre esto. 1 Corinthians 1:14. Primera de Corintios 1:14. I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solo a Crispo y a Gallo. So Crispus, we know who he is. Bueno, sabemos quién es Crispo. So when they left the synagogue, walked over and started a church, Paul baptized the leader of the synagogue. Y eso significa que cuando a Pablo lo sacaron, cruzó la calle y después siguió Crispo y él lo bautizó. It says he also baptized a man named Gaius. Y dice que también bautizó a un hombre que se llamaba Gallo. Now, we don't have any proof of this, but there's pretty good evidence of who this man is. Bueno, no tenemos prueba de quién era este hombre, pero tenemos buena evidencia acerca de quién era. When it said back in Acts that Paul went to the house of Titius Justus, Cuando dice en Hechos que Pablo fue a la casa de este hombre justo. Titius Justus is not a complete name. Those are two last names. Ese nombre justo no es un nombre en el original, no es un nombre completo, sino que es como el nombre y parte del apellido. Sí, es como Rodríguez González. Algo Sí. así. So who was this man? Entonces, ¿quién era este hombre? Well, when Paul drops a name back in his letter to the Corinthians, he says the name Gaius. Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, él utiliza el nombre Gallo. I think that's the Gentile that lived next door. Creo que es el gentil, es el nombre del gentil que vivía en esa casa de al lado, el vecino gentil. So the Apostle Paul being thrown out of the synagogue. Entonces, el hecho de que el apóstol Pablo fuera sacado, echado de la sinagoga, Starts a church next door. empieza una iglesia en la casa vecina, And baptizes the believing Gentile that lives in that house. bautiza al no judío, al gentil que vive en esa casa, And baptizes the leader of the synagogue. y también bautiza al líder de la sinagoga. We are never alone.
Nosotros nunca estaremos solos. Now, it's easy to dismiss this story because, well, it's Paul and that's the beginning of the church. Nosotros podríamos despreciar, no darle mucha importancia a esa historia porque pensamos, bueno, es Pablo, fue el principio de la iglesia. But you have to understand how much opposition there was. Pero tenemos que entender la cantidad de oposición que este hombre tuvo, que Pablo tuvo. Do you know if you accept Christ in a country like Yemen, it means the death penalty? Si usted no lo sabe, si usted predica o habla de Cristo en un país como Yemen, eso simboliza la pena de muerte. So this is the equivalent of one of us going into Yemen and starting to share our faith. Esta historia de Pablo es igual que ir a un país como este y empezar a compartir acerca de su fe. Eso vivió Pablo. And everybody's against us, yet God keeps sending people. Y aunque todo el mundo está en contra de nosotros, Dios continúa enviando gente a esos países. Then we see that God himself is always there. Y nos damos cuenta ahí que Dios mismo siempre está ahí. Acts 18, 9 to 11. Veamos Hechos 18 del 9 al 11. One night the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent, for I am with you and no one is going to attack you and harm you, because I have many people in this city. So Paul stayed in Corinth for a year and a half teaching them the word of God. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Why did the Lord tell Paul to not be afraid? ¿Por qué le dijo el Señor a Pablo, no tengas miedo? Because Paul was afraid. Porque Pablo tenía miedo. Why does the Lord tell Paul to keep on speaking? ¿Por qué le dice Dios a Pablo, sigue hablando? Because Paul was ready to stop speaking. Porque Pablo estaba listo para dejar de hablar. Why does the Lord tell Paul to not be silent? ¿Por qué le dice el Señor a Pablo, no te quedes en silencio? Because at this point in his life, being silent is the only way to survive. Porque en este punto de la vida de Pablo, estar en silencio era la única forma de sobrevivir. The Lord says, I am with Y el Señor le dice, yo estoy contigo. When he was feeling the most afraid, Cuando él se estaba sintiendo lo más asustado y temeroso, when he was the most discouraged, cuando él estaba más desilusionado o triste, when he was ready to quit, cuando él estaba listo para renunciar, this time God did not send anyone to Paul. Esta vez Dios no le mandó a nadie a Pablo. He came himself. Dios vino él mismo, solo él. He says, I'm here. Y él le dice, yo estoy aquí. You will never be alone. Tú nunca vas a estar solo. I will never leave you nor forsake you. Nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. Hebrews 13:5. En Hebreos 13:5. Or how does the Great Commission end? ¿Cómo termina la gran comisión? Jesus says, Jesús les dice, I am with you always estaré con ustedes siempre, until the end of the age. hasta el fin del mundo. If you came here at all tonight and you were discouraged, I want to remind you, God's with you. Si usted vino esta noche aquí y usted se siente desilusionado y triste, yo quiero recordarle, Dios está con usted. He might send one of us to encourage you. Puede ser que Él mande a uno de nosotros a levantarle el ánimo a usted. He might send help from another city. Puede ser que Él mande ayuda desde otra ciudad. But when you need to hear his voice, Pero cuando usted necesita escuchar la voz de Él,
Then listen to this. Escuche esto. I am with you. Yo estoy con usted. I am with you. Yo estoy contigo. That's the word of God. Es la palabra del Señor. We are not alone. No estamos solos. Then we see as we come near the end of this episode that God never stops working. Y vemos al final de este episodio que Dios nunca deja de trabajar. After Paul's lowest moment, look what happens in verses 12 through 17. A partir del momento tan triste y solitario de Pablo, vemos en Hechos 18, 12 al 17. While Gallio was proconsul of Achaia, the Jews in Corinth made a united attack on Paul and brought him to the place of judgment. This man they charged as persuading the people to worship God in ways contrary to the law. Just as Paul was about to speak, Gallio said to them, if you Jews were making a complaint about some misdemeanor or serious crime, it would be reasonable for me to listen to you. But since it involves questions and words and names and your own law, settle the matter yourselves. I will not be a judge of such things. So he drove them off. Then the crowd there turned on Sosthenes, the synagogue leader, and beat him in front of the proconsul, and Gallio showed no concern whatsoever. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión, dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. So those people that were still in the synagogue got mad at Paul. Entonces esta gente que todavía estaba en la sinagoga se enojó con Pablo. More and more people were leaving the synagogue and going to the church. Más y más gente se estaba yendo de la sinagoga y se estaba yendo para donde Pablo, a la iglesia. And so they literally took hold of Paul and dragged him to the center of town. Entonces, literalmente ellos atraparon a Pablo y se lo llevaron al centro de la ciudad, To the place of judgment. al lugar donde juzgaban a la gente. It's amazing when you go there today to the ruins of the city of Corinth. Y es increíble cuando en el tiempo actual una persona va a ese lugar, al centro de Corinto. In the center of the town, there's a massive marble platform. En el centro de la ciudad hay una plataforma hecha de mármol And carved on it in 4 Greek letters. y esculpida en esta plataforma en palabras griegas It says Bema. dice Bema. Bema means the place of judgment. Y esta palabra en griego significa lugar de juicio. But this was a place of civil judgment, so it was supervised by the non-religious Greek leader of the town. Y entonces este era un lugar de juicios civiles. Entonces estaba cuidado o liderado por gente que no era religiosa. So when this man Gallio found out that it was an argument of Jews and this other group of Jews, he wasn't interested to hear it. Entonces este hombre Galio, como era, iban a tratar gente que era judía, a él no le interesó. So the synagogue Jews, the non-believers, did not have permission to kill Paul. Entonces los que no eran creyentes, los líderes de la sinagoga, no tenían permiso para matar a Pablo. So instead, they beat up the new leader of the synagogue. Entonces lo que hicieron fue que golpearon muy fuertemente al nuevo líder de la sinagoga, A man by the name of Sosthenes. que se llamaba Sóstenes. It's kind of interesting. We go back to Paul's letter to the Corinthians. Y es muy interesante cuando volvemos a la primera carta de Pablo a los Corintios, 1 Corinthians 1:1. en primera de Corintios 1:1. Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother,
Sosthenes. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Now, there's no way to know for sure that that's the same guy, No hay manera de saber si es el mismo chavalo, but I think it probably is. pero yo creo que sí es. Because when he was writing to the Corinthians, that's a name they would have known. Porque cuando estaba hablando a los corintios, él les estaba diciendo un nombre que ellos ya iban a saber. So Paul left the synagogue and he led the leader of the synagogue to Christ. Entonces, Pablo dejó la sinagoga y llevó al líder de la sinagoga a conocer a Cristo. And then sometime later, the new leader of the synagogue accepted Christ. Y un tiempo después, el nuevo líder de la sinagoga conoció a Cristo también. God never stops working. Dios nunca deja de trabajar. See, in this day and age, it's easy to believe that we have no influence. Es muy fácil pensar en este tiempo en la historia que no tenemos ningún lugar de influencia. Does your life matter? ¿Es su vida importante? Does my life matter? ¿Es mi vida importante? If you turn on the television, they're going to pretty much convince you that you as an individual don't matter. Si usted prende el televisor, es muy probable que traten de convencerle a usted de que la vida suya no tiene importancia. You're just one of the people that does as they're told. Usted es simplemente una de las personas que hace lo que le dicen que haga. And we all put on our masks and we stay away from each other because that's what we're told. Nosotros nos ponemos la mascarilla, nos alejamos de toda la gente porque esto es lo que nos dicen que debemos hacer. Now, I'm not a revolutionary. Y no es que yo sea un revolucionario, I'm not political. no significa que yo sea político, But I know when somebody's contradicting the Word of God. pero yo me doy cuenta cuando una persona está contradiciendo la palabra de Dios. I respect the idea of societal health, Yo respeto la idea de salud social, but I don't respect the idea that I have to be away from people. pero yo no respeto la idea de que yo tenga que mantenerme lejos de la gente. I need people. Yo necesito a la gente. You need people. Usted necesita a la gente. And more importantly, Y más importante aún, there are people who need you. hay gente que lo necesita a usted. Do not let fear keep you from reintegrating into society. No permita que el miedo lo haga usted alejarse completamente de la sociedad. Do not let fear convince you that you can do without people. No deje que el miedo le permita a usted creer que usted puede seguir su vida sin el resto de la gente. Don't let fear convince you to stay home and watch church online. No permita que el miedo lo obligue a usted a quedarse en la casa y ver el culto desde la televisión. Which, by the way, thank you all for being here. Por cierto, gracias a todos por estar aquí. It's a joy to see people in the house of God again. Es un gozo ver a la gente en la casa del Señor. We are made for community. Nosotros fuimos hechos para tener comunidad. We are better together. Somos mejores cuando estamos juntos. We can only fulfill the commands of the New Testament when we're with other people. Solamente podemos hacer o seguir los mandatos de Dios del Nuevo Testamento si estamos con otra gente. The Bible says to love one another. La palabra nos dice que debemos amarnos unos a otros. You can't do that at home alone. ¿Cómo hace usted eso si usted está en la casa solo? The Bible says to be compassionate to one another. La palabra dice que debemos tener compasión los unos con los You otros. can't do that at home alone. Usted no puede hacer eso si usted está en su casa solo. The Bible tells us to encourage one another. La palabra nos dice que nos motivemos los unos a los otros. We can't do that at home alone. No lo podemos hacer si estamos en casa solos. My friend, God has people for you and He has you for other people. Amigo y amiga, Dios le tiene a usted hecho para otra persona y tiene otra persona o otra gente que está hecha para usted. The body of Christ was made to be an influence in this world. El cuerpo de Cristo fue hecho para ser influencia en este mundo. Now we will be cautious, we will be safe, Ahora vamos a ser precavidos, vamos a mantenernos a salvo, but we need to be fearless. pero debemos ser gente sin miedo.
When Paul had some fear, Cuando él tenía miedo, what did God say? ¿qué decía Dios? He said, do not fear. Le decía, no tenga miedo. Paul had fear. Pablo tenía miedo. He was afraid of dying, A él le daba miedo morirse. not from a little virus, but from getting beat up. A él no le daba miedo morirse de un virus chiquitillo. A él le daba miedo morirse a golpes. But it was fear nonetheless. Pero aún así, él tenía miedo. And God said, Y Dios le decía, do not be afraid. no tengas miedo. And why? Would he not be afraid? ¿Y por qué era que él podía olvidarse del miedo? Because God said, I am with you. Porque Dios le dijo, yo estoy contigo. Brothers and sisters, let's love one another. Hermanos y hermanas, amémonos unos a otros. Let's pray. Oremos. Father, thank you for loving us. Padre, te damos gracias por amarnos. Thank you, Lord, for never leaving us alone. Te damos gracias por nunca dejarnos solos. I thank you, Lord, for my brothers and sisters in this building tonight. Te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas en este lugar hoy. We could have stayed home. Nos pudimos haber quedado en la casa. It's too dangerous out there. Es peligroso salir. It's raining. Está lloviendo. I'm tired. Tengo sueño, estoy cansado. I'm more comfortable alone. Soy más cómodo cuando estoy solo. But Lord, these people didn't stay home. Señor, pero esta gente no se quedó en They casa. stepped out in faith. Salieron en fe. Lord, there will always be opposition to the church. Señor, siempre va a haber oposición ante la iglesia. You told us this. Tú nos dijiste eso. You told us that until you come, we're going to face all kinds of persecution. Nos dijiste que hasta que tú regreses vamos a enfrentar toda clase de oposición. We would face all kinds of danger. Y vamos a enfrentar toda clase de peligro. Yet in all of that, your message has been clear. Y aún en todo eso, tu mensaje ha sido claro. Do not be afraid. No tengan miedo. So Lord, we tell you tonight, we're not afraid. Señor, queremos decirte en esta noche que no tenemos miedo. We're going to go out Que vamos a salir and be the church y ser la iglesia and give you glory. y darte a ti gloria. And we're going to see your work. Y vamos a ver tu trabajo. And we give you praise tonight in Jesus' name. Te damos la alabanza en esta noche en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Dios te bendiga. God bless you.